en ese día. Buenos días, tengan todos. ¿Qué les parece si oramos así como estamos? Vamos a hablar con el Señor. Vamos a pedir su dirección, su bendición en este día. Todavía son 2 minutos para las 12. Vamos a hablar con el Señor. Padre, muchas gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Estás con nosotros. No importa que no te veamos. No importa, Señor, que no te toquemos ahora. Pero un día vamos a besar tus pies, un día te vamos a ver cara a cara, un día te vamos a ver, Señor, con todo lo que tú eres, Señor, y con todo lo que tú haces hoy por hoy, Señor. Padre, por favor, toma tu palabra, toma mi vida, permite, Señor, que podamos gozarnos en tu palabra, como dice justamente este cántico que acabamos de alabarte y bendecirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. La semana pasada estábamos viendo en el capítulo 6 de Hebreos, versículo número 10. Para empezar, vamos a dar un fuerte aplauso a las mamás que hoy están con nosotros. Muchas felicidades. Yo sé que las hermanas las celebraron el día de ayer y unas siguen creo que enfiestadas o ya están preparando para seguir la fiesta. Muchas felicidades de entrada. Que Dios las bendiga muchísimo. Y la semana pasada estábamos viendo justamente Hebreos capítulo 6. Nos quedamos en el versículo 10. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver con Dios mismo. Hoy vamos a ver el gran deseo de Dios. El gran deseo de Dios. Dice el versículo 11 de Hebreos capítulo 6, dice así de la siguiente manera. Tengo 2 versiones a la mano y voy a leer esas 2 versiones. La primera es la versión 60, que la mayoría quizás tienen u otros hermanos tienen. Y la otra versión es la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La verdad de las cosas, cuando yo lo leí por primera vez, al igual que ustedes, exactamente igual, no le capté prácticamente nada. Lo voy a volver a repetir. Acuérdense que es el pastor que está hablándole a su congregación, es un sermón. Y entonces dice este versículo, lo voy a leer otra vez. Pero deseamos, es el pastor hablándole a la iglesia, pero creo a la luz del texto, está utilizando la primera persona del plural. Y seguramente juntamente con él como pastor había otros pastores, otros ancianos, diáconos y otros líderes de la iglesia. Y por eso él puede hablar en plural. Deseamos, y es de llamar la atención porque no habla al público en general. Dice que deseamos que cada uno de ustedes, o sea, de manera específica, de manera puntual, es el pastor deseando por cada oveja de esta carta que va dirigida a los hermanos hebreos. Dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahora, la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar un poco a elucidar este pasaje bíblico. Dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice
Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. Yo no sé a ustedes, yo cuando leí la NTV como que empecé a captar, como que empezó a abrirse un poco más mi mente. Dice acá el pastor nuevamente, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. Por eso le puse el gran deseo de Dios, porque la NTV dice nuestro gran deseo. Y si bien yo veo que es el pastor que está escribiendo esta carta, pero realmente en sí y en verdad no es el gran pastor, es el corazón de Dios realmente. Una de las cosas que yo venía pensando es que el gran deseo de Dios es bendecir a su pueblo. El gran deseo de Dios es bendecirnos. Y pensando en las mamás, yo creo que el gran deseo de Dios es bendecir a las mamás, a las que van a ser mamás, o a las que ya no tienen mamá, pero un día tuvieron mamá. Y yo creo que el gran deseo, por eso, si bien utiliza al pastor, porque la NTV dice el gran deseo, lo que nosotros deseamos, y creo que cada pastor genuino de parte del Señor va a querer eso para su congregación. Cualquier pastor sencillo va a querer que la gente de la iglesia realmente el Señor la bendiga. No sé si los ancianos están de acuerdo conmigo en esto. Yo creo que sí. Y es aquí el pastor abriéndose a los hermanos y dice, nuestro gran deseo, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora bien, vamos por partes, vamos a tratar de armar o desarmar el rompecabezas. La palabra deseamos, y usted se va a dar cuenta con la ayuda del Señor, que es el corazón de Dios para su pueblo, es el corazón de un pastor que está abriéndose y está diciendo, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. La palabra deseamos en el original griego es epitumeo. La raíz de deseamos es epitumeo. Y desear significa anhelar algo con ansiedad. Un deseo, un anhelo que se destaca porque a la persona lo impulsa. De manera que el deseo no es pasivo. O sea, esa palabra que dice el escritor, pero deseamos, no es saludo. Bueno, yo puedo desear, yo deseo que le vaya bien, va más allá de un simple saludo o aparentemente un saludo. No es un saludo, es un anhelo intenso. Mire, le voy a dar algunos versículos donde aparece la misma palabra epitumeo, que significa anhelo intenso. O sea, ese pastor tenía un anhelo intenso. Deseamos los pastores, deseamos los líderes espirituales, que deseamos. Déjeme darle algunos versículos para que usted vea, quizá nos ayude otros versículos para ver la fuerza de epitumeo. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas, o sea que en la antigüedad había muchos profetas, seguramente Elías, seguramente Eliseo, seguramente David el rey, porque es llamado profeta, seguramente Moisés, que es llamado profeta, seguramente Malaquías, seguramente Nahum, seguramente ellos desearon oír, dice el texto bíblico, desearon ver lo que veis y no lo vieron. O sea que los profetas del Antiguo Testamento, les está diciendo Cristo, ellos desearon ver lo que ustedes ven. Y ellos desearon con un anhelo, con un deseo intenso, oír lo que ustedes escuchan, pero no lo oyeron ni lo vieron. Es en ese sentido la palabra que es
profunda, es un anhelo intenso. Entonces, cuando ustedes y yo leemos que este pastor está deseando, es algo intenso. Son los pastores que están anhelando que cada hermano, cada miembro de la iglesia, cada persona que visita la iglesia, cada uno, esa es la visión pastoral. La visión pastoral no es solamente la congregación reunida, es cada persona. Es tarea para los ancianos y los líderes de grupos pequeños o para cualquier líder espiritual de la iglesia. Debe tener un deseo, un anhelo con esa intensidad. ¿Cuántos de acá, de los que estamos acá reunidos, recuerdan la parábola de los dos hijos pródigos? ¿Alguien se acuerda de la parábola de los dos hijos pródigos? ¿Es el hijo pródigo o los dos hijos pródigos? ¿Es el hijo pródigo o los pródigos o los dos hijos pródigos? ¿Cómo es? La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos levantan la mano que es la parábola del hijo pródigo? Los dos hijos pródigos. ¿Cuántos levantan la mano que son dos? Nadie. Bueno, sí, la hermana Ileana. ¿Quién más dice que son dos hijos pródigos? Son dos hijos pródigos. Los dos estaban perdidos, como algunos de ustedes en esta mañana. Porque uno dice, el hijo pródigo era uno. No es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los dos hijos perdidos. El hijo pródigo es el que pide la herencia, el que sabemos, por eso pensamos que es uno. Y se va y se descarría y tira sus recursos, su vida, su tiempo, sus talentos de manera perdida, extraviado. Pero el que se queda está tan perdido como el que se salió. De tal manera que cuando su hermano menor regresa, él está enojado. Y él está envidioso y celoso, está perdido. Yo aquí me mato a trabajar y tú no matas ni un cabrito, pero viene tu hijo que ha desperdiciado sus bienes, celoso, envidioso, lleno de ira por su hermano, de coraje. Estaba perdido, estaba tan perdido como aquel que se extravió y despilfarró todo. Es la parábola de los dos hijos pródigos. ¿Ahora están de acuerdo que son dos hijos pródigos? ¿Amén? ¿Cuántos dicen así? Yo estoy de acuerdo, son dos hijos pródigos. Pues es lo que dice la Biblia, son dos hijos pródigos. No es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de los dos hijos pródigos. Su padre en esa parábola tiene que salir a decirle, oye, ven a la fiesta. Pero el que se había extraviado, el más joven, en Lucas 15:16, había perdido todo. Dice la Biblia, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, tenía una hambre intensa, aguda. Yo no sé, ustedes, ¿cuántos en un momento dado han pasado hambre? Pasado algún tipo de penuria, hambre, no hay. Pero este se va al extremo porque tenía mucha hambre a tal grado que para un judío cayó en lo más bajo. Cerdo es algo inmundo, es como que nos digan a nosotros, ¿no quieres comer tu torta de rata pibil? O sea, diríamos, está muy feo eso. Bueno, para un judío ese nivel lo ven algo inmundo. No te olvidaste de mí, ¿verdad? Gracias. La palabra entonces que aparece es epitumeo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Esa palabra epitumeo aparece en Lucas 17:22. Cristo le dice a sus discípulos, tiempo vendrá cuando
desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Sucedió esto con los discípulos, sí o no? ¿Sucedió esto con los discípulos, los discípulos de Cristo? ¿Qué ustedes y yo no deseamos ver al Hijo de Dios, hermanos? ¿No tiene una intensidad, un anhelo por ver a Cristo? ¿No sería muchísimo mejor estar con Cristo esta mañana con este sofocante calor? Con nuestras luchas pecaminosas, con nuestras batallas espirituales. ¿No sería mejor estar con Cristo? Pensando lo mejor, claro. Y dice entonces, es la misma palabra epitumeo, desearéis. Ahora bien, hace poco tuvimos la ordenación de nuestro hermano Carlos y la Biblia habla en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, dice la Escritura: si alguno anhela obispado, desea, dice acá, buena obra epitumeo. O sea, una persona que Dios la llama para ser pastor va a anhelar ser pastor, va a desear ser pastor, va a querer ser pastor, va a pastorear. No lo van a obligar, no lo van a regañar, él va a querer atender a la gente. Ese epitumeo que está acá en el versículo que estamos viendo de Hebreos capítulo 6, verso 11, pero deseamos, como aquel hijo pródigo, uno de los dos, tenía un hambre intensa. Deseamos como cuando los discípulos dejaron de ver a su maestro. Deseamos como los profetas querían escuchar, querían ver lo que los discípulos sí vieron. Y por más que indagaron los profetas qué persona y qué tiempo tenía que ver con Cristo, no les quedó tan claro. Ellos anhelaron. Es la misma palabra en griego para este deseo de este pastor para la iglesia. Dice este pastor, deseamos. Es intenso lo que deseamos. Lucas 22:15, qué mejor pensar en Cristo cuando Él habla de la Santa Cena, y Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Parece ser que el texto habla de que Cristo anhelaba, deseaba profundamente. Él quería estar con sus discípulos antes de morir. Él quería compartir la Pascua. Dice, cuánto, y está en signos de admiración, cuánto he deseado. Es la misma palabra griega epitumeo que está diciendo el autor de los Hebreos. Cuánto deseo que cada miembro de la iglesia, hermanos, el gran deseo de Dios es bendecir a cada uno. Ese es el gran, o sea que Dios tiene un gran deseo en esta mañana. Dios tiene un gran anhelo, una gran pasión de bendecir a cada miembro, a cada persona de la iglesia. ¿No es extraordinario esto? O sea, el gran deseo, el corazón de Dios es bendecir a cada uno. O sea, que usted no se vaya como entró, que usted se vaya con bendición. Que usted se vaya, como dice el salmista, aquí envía Jehová bendición. ¿Cuántos creen eso? Pues hermanos, ese es el gran deseo de Dios. Dios anhela bendecirle, anhela, desea. Cuánto he deseado, epitumeo, cuánto anhelo bendecir a mi pueblo. Y el pastor entonces escribe, dice acá el pastor con puño y letra, le dice a los hermanos, pero deseamos, anhelamos. Ahora bien, la segunda palabra que vamos a pensar en ella es la palabra que aparece en el texto bíblico, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Ahora déjeme decirle que mientras yo hacía este sermón, la palabra que está, por eso hablo del gran deseo, porque cuando habla de muestra o muestre, en el original griego la palabra es endeignumi. Endeignumi. Usted va a cualquier plaza comercial aquí en la ciudad de Mérida y usted va a la gran plaza y ¿sabe qué hacen los comerciantes? Exhiben productos de piel, exhiben los postres. Usted va a un restaurante
Y entonces lo primero que viene es una mesa y muestran, exhiben. Y sabe que acá esta idea también viene de Dios. O sea, cuando yo estaba preparando esto, me di cuenta que cuando aparece este texto que está hablando el autor, tiene que ver con Dios mismo. En el capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículo 17, esto se está refiriendo a Dios, que Dios exhibe. Una de las cosas que Dios muestra es su poder, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. La Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y la palabra mostrar es endeinumi. Dios muestra su poder. Y le está diciendo entonces el pastor a la gente: deseamos que cada uno de ustedes muestren, así como Dios se manifiesta y muestra su poder con Faraón, porque Dios mostró su poder con Faraón, Dios se exhibió. Ahora, acuérdense ustedes de este hecho. Dios levanta a Faraón, se muestra Dios en la vida de Faraón, ¿sí o no? Las famosas plagas de Egipto. ¿La plaga de qué? Langostas, piojos, tinieblas, piojos, ya dije, ¿verdad? Sarna, úlceras, moscas, ranas y la muerte de los primogénitos. Mostró Dios su poder, ¿sí o no? Dios se mostró. Y está diciendo el pastor: Dios se muestra. Entonces dice el autor acá: yo tengo un deseo que cada uno de ustedes muestre, se manifieste, se exhiban. Dios exhibe, como que exhibe su brazo Dios. O sea que Dios está en control del faraón, está en control de Putin, está en control de Andrés Manuel López Obrador, está en control de nuestro gobernador, está en control de nuestro alcalde, está en control del director de la escuela, está en control de tu vida, de la mía. Dios exhibe. Como cuando ustedes van a una plaza comercial y todo está exhibido. Así Dios se muestra. Ahora, otro versículo más. 1 Timoteo 1:16 dice la Biblia: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios se exhibe, Dios se muestra las riquezas. Dios no es pobre, Dios es rico. Dios muestra de manera rica su gracia. Pero hay otra cosa en la que Dios se muestra y se exhibe, y nosotros somos testigos de ello. Romanos capítulo 2, versículo número 15. Y pensamos en Faraón, Dios muestra su poder. Y pensamos en nosotros en estos últimos siglos, Dios muestra la abundante riqueza de su gracia. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por la gracia del Señor. ¿Sabe por qué tiene usted el trabajo que tiene? Por la abundante riqueza de su gracia. Yo escuchaba en un audiolibro, por supuesto, valga la redundancia, escuchaba un libro y me gustó, me atrapó eso, porque el autor es Paul Tripp. Él está diciendo en ese famoso libro de Guerra de las Palabras, altamente recomendable, buenísimo. Él estaba haciendo una pequeña reflexión en ese libro. Él hablaba acerca de cuando él estuvo, creo que en la India, él vio el paganismo imperante. Yo leí acerca de ello, cómo la gente se siente. Vea este paganismo, lo puede usted investigar, no hay mucha ciencia. Hay un templo en la India, ellos son politeístas, tienen una infinidad de dioses. Hay un templo pagano donde la gente va determinados días, está lleno de ratones, lleno de ratas. Y para la cultura de la India, ellos ven honorable determinado tiempo ir, tomar sus alimentos, y las ratas están pasando por doquier, y ellos comen en ese lugar porque conciben que ellos son dioses. O las vacas, por ejemplo, que son las vacas sagradas y no se las comen.
está muriendo de hambre. Mire, por la gracia de Dios, este texto tiene que ver, 1 Timoteo 1:16, por la abundante riqueza de su gracia. Escuche bien lo que voy a decir. Usted y yo no nacimos en la India. Por la providencia de Dios, es la palabra correcta. Usted nació en este país, buenos hermanos de Venezuela, y no sé de dónde otro país, los que están de Italia como yo, pues no sé, ¿verdad? No sé, de cualquier país de donde sea usted. Pero por la providencia del Señor, usted no nació en la India. Usted nació en un lugar donde se predica el Evangelio, donde puede venir al culto, donde puede rendirle culto y adoración a Dios, y le ha llegado el Evangelio. ¿Pudo usted y yo haber nacido en la India y ahorita estar comiendo entre las ratas? Y usted pudiera decir, no, pastor, no pudo haber sido, pero por la abundante riqueza de su gracia, Dios le hizo nacer en una familia cristiana o tener acceso a la palabra, al Evangelio, y usted tiene la dicha de escuchar el Evangelio. Se debe a la muestra. Dios está exhibiendo su poder, se está mostrando. Está mostrando su brazo poderoso. Pudiste haber nacido yo en el paganismo, sin saber nada del Evangelio y morir en mis pecados, sin oír la palabra del Señor y condenarme eternamente. Pero Dios en su abundante riqueza mostró su riqueza, la riqueza de su gracia. Ahora bien, Romanos capítulo 2, versículo 15, dice Pablo, pero por esto fui recibido a misericordia. Y todos podemos decir amén en esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido recibidos por la misericordia del Señor? Para que Jesucristo, dice Pablo, escribió Pablo, mostrase en mí el primero toda su clemencia. Ustedes y yo sabemos la vida de Saulo, el que asolaba la iglesia. Dice para que Cristo mostrase, exhibiera, mostrase en mí el primero toda su clemencia. De tal manera que el pastor está escribiéndole a la iglesia y le está diciendo, hermanos, nosotros deseamos, anhelamos con intensidad que cada uno de ustedes se exhiba, se muestre con la misma solicitud. Dios se muestra, ¿sí o no? Muestra su poder en Faraón, muestra su misericordia en nuestras vidas, se muestra. Esto es el carácter de Dios, esta palabra. Por eso el gran deseo de Dios, porque tiene que ver con Él, porque Él se muestra, se manifiesta, se exhibe, y lo hemos visto en nuestra propia vida. Y este texto que estoy explicando o citando de Romanos 2:15 dice acá, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Perdón, es 1 Timoteo 1:16, este versículo. Para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Uno más, dice Romanos 2:15, mostrando, es decir, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aunque no vengamos siempre al templo, hay una ley que nos dice, oye, estás fuera de cancha? ¿Le ha pasado a usted? ¿O no, que no vayan al templo? Algo que hacemos mal. ¿No hay una ley que nos dice no robarás? Usted va a agarrar, voy a degustar las frutas de Sam's. Voy a checar si están bien lavadas. Pero algo le dice en su mente, no robarás. Cristo dijo, no, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿No nos dice la ley allá en nuestro corazón, no adulterarás? No mires a una mujer para codiciarla. ¿No lo dice la ley del corazón o no? Dios está mostrando su poder. Se exhibe Dios.
se muestra. Honra a tu padre y a tu madre a propósito del 10 de mayo. No nos dice la ley que es nuestro corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y cuando tratamos mal a nuestra madre, sobre todo para reflexionar ahora que es 10, tratamos mal a mamá y la ley en nuestro corazón nos dice: ¡hey! Le hablaste fuerte, no debiste decirle eso. La ley en nuestro corazón. Dios muestra, dando testimonio su conciencia y acusándoles. Eso aplica en todo, en matrimonio. La ley que está en nuestro corazón, Dios ahí está, lo muestra su poder, se exhibe, nos acusa, nos defiende nuestra conciencia. Estás mal, estás equivocado, no debiste hablar así, no debiste responder así. Debes orar, debes leer la palabra. Ahí la ley, Dios está obrando en nuestras vidas. Cuando no leemos la palabra, cuando no oramos, cuando no venimos, en todas las áreas, ahí está Dios mostrándose. ¿Les habla Dios a ustedes y a mí? En nuestro corazón, ¿sí o no? Aun si no tenemos la palabra, si no venimos al culto, Dios nos habla. Porque la ley está escrita en nuestro corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de nuestra conciencia, nos acusa o nos defiende. Ahora bien, 2 Corintios 8:24, usted tiene que conectar 2 Corintios 8:24 con Hebreos capítulo 6, versículo 11. Acuérdese del texto, dice el texto bíblico: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. Y no se refiere a la solicitud de trabajo, prontitud hasta el fin. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años hace que usted se convirtió al Señor? ¿Cuántos tienen un año de ser cristiano? Alce la mano. O menos de un año de ser cristiano. ¿Hay alguien aquí menos de un año de ser cristiano? Uno, nada más. 2 años, 5 años. Como 5 años de ser cristiano, menos de 5 años. Nada. 10 años de ser cristiano. Alce la mano. Ok, ¿quién más? 15 años, muy bien. 20 años de ser cristiano. Ok. Cuando uno se convierte al Señor, ¿qué es lo que quería hacer usted y yo? ¿Recuerda? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Servir a Cristo. Es más, quizás algunos de nosotros le dijimos al Señor: Señor, si me salvas, te prometo que te voy a servir. Y cuando usted se bautizó, prácticamente lo recordaron: yo te sirvo porque te amo. Yo he decidido seguir a Cristo, aunque me llamen, un aleluya. Si otros no siguen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Pero quizás, por alguna razón, uno se debilita en la vida cristiana, uno se empieza a apagar en la vida cristiana por X, por Y razón, uno empieza a bajar la guardia y empieza a dejar de hacer lo que un día comenzó a hacer. La pasión por el Señor como que empieza a menguar, el fervor por el Señor como que empieza a tomar una medida hacia abajo en vez que sea hacia arriba. Bueno, es lo que está diciendo el pastor a su congregación, porque deseamos, y es algo intenso, deseamos que cada uno de vosotros, vea cómo estamos conectando ahorita, muestre la misma solicitud. O sea, así como nos convertimos con esa pasión por servir al Señor, debe uno volver a hacerlo pronto, ya. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta el fin.
Ahora, vea usted 2 Corintios, capítulo 8, que estoy citando, verso 24. Y ahí aparece la palabra mostrad, que es la palabra endeignumi. Endeignumi en el griego. Significa exhibir, probar. Si Dios se muestra, si Dios exhibe, está diciendo el pastor, hermanos, ustedes muestren, exhiban, como cuando va uno a una plaza comercial y vemos los aparadores, está exhibida la ropa, están exhibidos los zapatos. ¿Cuántos han ido a una zapatería y todos están en sus cajas? No, se exhiben, ¿verdad? Para que uno lo vea, se enamore, vea los colores, la textura, el precio, por supuesto. Eso está diciendo el autor, hermanos, exhiban, que se exhiban. ¿De qué manera? 2 Corintios 8, 24. Mostrad, es exhibirse, es evidenciarse. Pues para con ellos ante las iglesias, ¿la qué? La prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a ustedes. Mostrad pues para con ellos. Dicho de otra manera, está diciéndole Pablo, hermanos, evidencien, muestren, exhíbanse, sean generosos, sean generosos. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. O sea, demuestren. Yo no puedo decir a alguien, yo te amo y lo escondo. Se tiene que exhibir. ¿Cómo le hicimos para enamorar a nuestra esposa? ¿Qué hicimos? Nada más le mandamos un email y ya. ¿Quieres casar conmigo? Fuera, ya está. No, la convencimos de alguna manera. O sea, argumentamos, hicimos algo, mostramos. Ya sea que uno da su mejor carta, su mejor versión, y es correcto. Una manera de hablar que agrade, una manera de vestirse que agrade. Ese día uno se baña impecablemente cuando tiene una cita, espero que así sea. Da un regalo. O sea, hay que exhibirse, mostrarse. Y acá el texto está diciendo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de que ustedes aman, los hechos, los actos. Tito 2:10 nos muestra la misma palabra, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Una manera entonces de mostrar lo que al principio fue, porque sé que todo mundo que ya es cristiano verdadero un día comenzó a servir a Cristo, o comenzamos sirviendo a Cristo. Yo espero, dice el autor, dice el pastor, que muestren con la misma solicitud hasta el fin, con esa misma intensidad, con esa misma pasión, pero que sea hasta el fin. Ahora lo tienen que mostrar, no lo pueden esconder, tienen que dar evidencia, tienen que exhibir su cristianismo. En el versículo 10 de este capítulo 6 de Hebreos nos dice aquí, va conectado por supuesto con el versículo 11 que estamos viendo, lo vimos la semana pasada, porque Dios no es injusto para olvidar que, Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis que mostrado. Hermanos, el gran deseo de Dios es bendecir a su iglesia, bendecir a cada uno, y el gran deseo de Dios es que nosotros mostremos amor y servicio a los santos. O sea que si usted ya dejó de servir, vea, se va a poner en claridad. Si usted ha dejado de servir en la iglesia, lo que está diciendo el autor, vuelva a servir. Ya. Déjame checar
voy a considerar. No. Eso no es aconsejable. Porque el gran deseo de Dios es este: que usted exhiba, Dios muestra su poder, su misericordia. Y entonces nos llama Dios a mostrar ahora fidelidad. Dice acá, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿En qué obra del Señor está usted? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Si usted hace algo para el Señor, debe ser por amor, no por obligación, no por consigna. Yo lo hago porque amo a Cristo. Ahora, eso se canaliza, por supuesto, habiendo servido a los santos. Y el versículo, que es el versículo 10, estoy nada más haciendo la referencia, y sirviéndoles aún. La palabra solicitud no es una carta para buscar empleo. La palabra solicitud significa apresúrate. Hermanos, esto es tan urgente como usted no tiene idea. La palabra solicitud es spoude en el griego. Y spoude significa apresúrate. O sea, es más, bíblicamente hablando, usted escucha el sermón en esta mañana. Miren, en el nombre del Señor, usted y yo, solicitud es intensa la palabra, apresúrate. Hay un caso que está en negativo, pero es la misma palabra, spoude. Y es precisamente, yo digo que es el ejemplo de mayor solicitud en sentido negativo. El ejemplo de mayor solicitud en el Nuevo Testamento en sentido negativo. Se lo voy a recordar. Es una señorita que bailaba muy bien, extremadamente bien. La mejor bailarina del mundo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento había la mejor bailarina. Nadie le ganaba en su tiempo. Era una joven. Danzó un día ante el rey Herodes. Lo atrapó. No dice la Biblia qué pasos hizo. No dice que tanta música. Pero dice la Biblia que el rey le agradó tanto que le ofreció la mitad de su reino. La mitad de su reino. O sea, usted se imagina a un hombre poderoso y dice: te doy la mitad de mi reino, lo que me pidas te doy. Marcos capítulo 6, versículo 25, todo el versículo habla de solicitud en negativo. Dice la palabra, enseguida ella se presentó. Lamentablemente tenía una madre, hay su mal ejemplo. Su madre la malaconsejó. Pero ¿pudo ella no obedecer a su madre? Su madre le dio un mal consejo. Le dijo: pide en una bandeja de plata la cabeza del profeta, del gran profeta de Dios, la cabeza de Juan el Bautista. La mitad del reino por la cabeza de Juan el Bautista. Y la chica pasó a la historia como la muchacha más rápida del mundo, además de ser la mejor bailarina. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo: quiero que me des ahora mismo, solicitud, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Spoude, de tal manera que nos dice el Espíritu Santo esta mañana: querido hermano, querida hermana, ¿usted ha dejado de servir a Cristo como fue al principio? El Espíritu Santo dice: spoude, con diligencia, vuelve otra vez, así. Vuelve a servir a los santos hasta el final. Usted puede, yo entiendo que nos cansamos. Pero es que lo he hecho, lo he intentado, he fracasado, pero el Espíritu Santo me está diciendo que yo lo vuelvo a hacer. Que yo lo vuelvo a hacer hasta el fin. Ese es el gran deseo de Dios. El gran deseo de Dios es spoude, que lo haga con solicitud, con prontitud, que usted se exhiba amando y sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. No lo deje de hacer. Ya lo dejamos de hacer, volvamos a hacerlo.
Porque este es el carácter, es el gran deseo de Dios. Es el corazón de Dios, es el deseo intenso de Dios. Que cada hermano, que cada creyente muestre, exhiba su servicio leal a Cristo. Ese es el deseo intenso de Dios. Cada creyente sirviendo a su Cristo. Y la manera de servir a Cristo, no le voy a mentir, es sirviendo a los hermanos. Es sirviendo a los santos. Dios no es injusto. No se va a olvidar del gran esfuerzo, como dice la NTV, del gran esfuerzo que ustedes han hecho por Él. No se va a olvidar de nada de lo que usted ha hecho desde que se convirtió al Señor. No lo va a desestimar, Él lo ve, Él lo aprecia. Él le va a aplaudir y le va a recompensar si es creyente. Por eso dice, hazlo con prontitud. Esto está en tono negativo, pero tiene toda la fuerza de spoude. Como cuando María, la madre del Señor, acá aparece a spoude otra vez, Lucas 1:39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente, spoude, con prontitud. Se fue a la región montañosa, a una ciudad de Judá, diligentemente, deprisa. Mire, le voy a dar otra verdad bíblica que creo que puede ser de bendición esta mañana. Esta joya bíblica está en 2 Corintios 7:11. Mire, hay dos tipos de tristeza en la Biblia. Hay una tristeza que es mala y una tristeza buena. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es posible que está diciendo que hay una tristeza buena? Pues no lo digo yo, lo dice el Señor. Hay una tristeza que es mala y una tristeza que es buenísima. Buenísima. Mire, no siempre es malo estar triste. No. Yo sé que acá a lo mejor usted, no sé cómo vino esta mañana, pero en algún momento dado usted ha estado, y yo también en un momento dado hemos estado tristes. Pero ¿sabe que no es de todo malo? Dice 2 Corintios 7:11 en la NTV, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que viene ¿de quién? Viene de Dios. Si usted está triste en esta mañana, incluso ojalá eso que venga de Dios, usted está bendecido. Es una bendición incluso estar triste si viene de Dios, porque Dios puede quebrantarnos. Dios puede hacer que usted y yo nos pongamos tristes. Ahora vea la Biblia. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Y ahí está spoude. Tal fervor. Gracias a la tristeza que es según Dios, usted y yo podemos volver a tener fervor. Y creo que la 60 dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea que la tristeza que puede venir de parte del Señor puede producir spoude. Puede producir que usted entonces se aplique y entonces, como dice la Biblia, deseamos que cada uno de vosotros se muestre con diligencia. Lo que usted dejó o en un momento dado dejó de hacer, de servir a los hermanos, servir en la iglesia local, dice el Señor, ya. Vuelve a servir, vuelve y con más ímpetu, porque a lo mejor no está triste, pero dice el Señor, esa tristeza debe producir, si es de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, dice Pablo, tal celo. Uno puede perder el celo de Dios, pero uno está triste, Dios puede usar esa tristeza para que usted sea un hombre, en el buen sentido de la palabra, celoso de Dios. Tenga usted celo por la obra, pasión por la obra, por la iglesia, y tal disposición para castigar lo malo. Mire, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Esa tristeza fue buenísima, porque produjo un spoude en ustedes. Ustedes hubo una solicitud, un fervor para corregir lo deficiente.
demostraron, ahí está exhibir, haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. De tal manera, volvemos al versículo 11 para refrescar la mente, pero deseamos, es el pastor escribiendo, seguramente con otros pastores, otros ancianos, otros líderes, que cada uno de ustedes, no solamente en general, sino individualmente, uno por uno, muestre de evidencia, muestre la misma spoude, solicitud hasta el fin. Ahora bien, la parte final dice para plena certeza de la esperanza. ¿Sabe que esto tiene resultados? Dicho de otra manera, dicho de otra forma, lo que pasa es que en nuestra cultura, tenemos un problema en la cultura de hoy porque queremos las cosas rápidas. Comida rápida, transferencias bancarias, ¿qué más? No sé, es la cultura de la generación que está más estresada, más ansiedad es esta generación post-pandémica. La cultura y la generación de mayor estrés, y todo lo queremos con tanta rapidez, que lo último que tenemos que cultivar nosotros, bíblicamente hablando, es una sólida verdad que tiene que ver con Cristo mismo. En otras palabras, que la esperanza de ustedes y yo, tenemos que aprender a vivir en esperanza. O sea, tener paciencia. La cultura de nosotros somos increíblemente impacientes. Increíblemente impacientes. Pero qué maravilla es pensar, el gran deseo de Dios, escúchelo bien, es que la esperanza de ustedes y mía un día se haga realidad. Requiere paciencia, eso es verdad. El texto dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La palabra plena certeza, déjenme darle el significado de esta palabra en el original griego. Es la palabra pleroforia. Pleroforia. Y significa abundancia, plenitud o pleroma. Y cuando esto se escribe, se está pensando en términos del reino. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, donde ahí aparece pleroma, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire que este asunto está pensado en términos del reino, en términos de comunidad. Está pensado en términos de iglesia unida, no uniforme. No uniforme. Pero una iglesia que, a pesar de las diferencias, de todo, a pesar de los gustos personales, el Espíritu Santo puede quebrantarnos y hacer que pensemos en los otros y hacer caso a Pablo, que cada uno piensa lo suyo propio, no lo de los demás, y empezar a pensar bíblicamente, plenamente, totalmente en términos del reino, de tal manera que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en la bendición de la iglesia. Y por eso este pasaje bíblico dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, honestamente hablando, ¿cuántos de nosotros podemos decir en esta mañana, me encantaría saber plenamente acerca de mi Cristo? ¿No le gustaría saber más de Cristo? Bueno, el texto está diciendo, hay esperanza. Esa es una de las esperanzas, que un día vamos a saber lo que no sabemos ahora. Que somos, lo digo en buena lid, en buen tono,
que somos ignorantes. No sabemos de Cristo lo que deberíamos saber quizás. Pero un día tenemos la esperanza del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a poder besarle sus pies. Yo creo que quizás algunos de nosotros, hablo de mí, que quizás yo no voy a poder levantar la vista para ver sus ojos. Creo que yo estaría satisfecho y creo que hasta sería mucho el hecho verdaderamente de que yo pueda arrodillarme o postrarme y besar los pies del que es mi Salvador. Creo que hasta mucho es para mí. Pero un día, dice, es mi esperanza y es la de usted, vamos a llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y vamos a llegar, escúchalo bien, esto es una esperanza. Porque muchas veces hablamos como niños, pensamos como niños, nos portamos como niños. Un día vamos a llegar a ser maduros espiritualmente. Amén. Usted y yo vamos a llegar a ser maduros, es la esperanza. Que yo sea un hombre maduro en el Señor. Y nada más y nada menos, y esto es pleroma, si usted y yo nos llegáramos a medir nuestra vida espiritual, pues creo que es difícil. Pero ¿sabe qué dice el pasaje? Algo más difícil, y es la esperanza. Que usted y yo un día, dice el texto bíblico, a la medida de la estatura de la pleroma de Cristo. O sea, imagínese usted, es una esperanza que usted y yo vamos a llegar un día a la estatura del varón perfecto, a ser como Cristo, por la gracia del Señor. Ahora vea usted y yo mis deficiencias, mis carencias, mis limitantes. Hermanos, esto es la gracia del Señor. Este es el poder del Evangelio, que una persona como yo, un día el Señor ha considerado ponerme a su estatura. ¿No es gracia abundante? Y ahí aparece la palabra pleroma. Allá aparece. Entonces el texto bíblico está diciendo Pablo, el autor, perdón, no Pablo en Hebreos. Está diciendo el pasaje bíblico, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, así como estaba uno, comenzó su cristianismo, que regrese otra vez con más intensidad, con más pasión, para plena certeza de la esperanza, total, abundante, seguro, que usted llegue yo a ser y a vivir con Cristo, ver a Cristo, ser maduro como el Señor, a la plenitud, santidad total, sin pecado, saber más del Hijo de Dios de manera completa, lo que ignorantemente hoy no sé, pero un día voy a verlo, voy a tocarlo. ¿No es maravillosa esa esperanza? Hermanos, este es el gran deseo de Dios. El gran deseo de Dios es para cada uno de los que estamos esta mañana. Y la NTV lo dice de manera más sencilla. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Amén. Miren, hermanos, mientras tenga usted vida, ahora estamos vivos. Yo mañana no sé si voy a vivir, no sé si voy a ver este año que viene. Pero mientras usted y yo tengamos vida, dice la Escritura, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Ahora, esto es bíblico, ¿eh? Esta es la palabra muestren. Ahora, hay algunos que somos difíciles de amar. Puedo decirte que probablemente a usted le cueste trabajo amarme. Y tiene toda la razón. No le voy a discutir. No voy a decir, es verdad. A lo mejor le cuesta amar a su pastor. Y tendrá usted la razón que usted me diga, y es cierto. Pero dice el Señor, dice acá el texto, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Mientras usted no se contrate Shoklam, no escojan sus hijos y mis hijos la caja donde vamos a estar o donde nos van a incinerar. Mientras usted respire mañana, y ¿sabe qué, hermanos? Con una solicitud, con una prontitud, usted siga amando a los demás. Mientras viva, mientras respira, dice el Señor,
para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. ¿Sabe cuál es el motor entonces de que usted pueda amarme a mí, amar a los demás mientras estemos vivos? El motor es la esperanza. Es la cultura entonces en la iglesia de la esperanza. Esperar a tener plenitud del conocimiento de Dios, pleroma. A llegar a la madurez en la vida cristiana, que ahora no soy maduro. Pero un día ustedes y yo, cada uno, es el gran deseo de Dios. Llegue usted a ser maduro. Lleguemos a ser maduros. Termino con esto. La palabra esperanza en el original griego es elpidos. Elpidos. La Biblia dice que en esperanza fuimos salvos. Dice Romanos 8, 24 y 25. Dice así: porque en esperanza, en elpidos, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Dicho de otra manera, vamos a ponerlo muy sencillo. Los estudiantes de universidad, de prepa, creo que la mayoría, en su mayoría de los casos acá, pues no tienen una cuenta en el banco donde ya pagaron toda su colegiatura para graduarse con una maestría, con un doctorado. No es así. Más bien, mes a mes, conforme vayan esforzándose, Dios va proveyendo, y así es con los que se casan. Me parece que no tienen 100 millones de pesos como para pasar los primeros 6 meses sin problema. Es más, ya después de casados, tenemos que seguir dependiendo de la gracia del Señor para mañana. ¿Es así o no es así? Porque por más que uno tenga un trabajo, no sabemos si mañana lo vamos a tener. Si me puedo accidentar y puedo quedar inválido, no lo sé. Entonces la Escritura está diciendo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La palabra aquí, el elpidos, es que usted y yo podamos esperar con paciencia. El día de mañana quizás no voy a llegar a ser maduro. Mañana quizás todavía no voy a tener pleno conocimiento del Hijo de Dios. Con paciencia. La esperanza es que ustedes y yo un día seamos maduros. Bien, la próxima semana continuaremos este sermón, este estudio bíblico. Solamente doy 2, 3 versículos y ya finalizo con esto. Dice 2 Tesalonicenses 2:16: y el mismo Jesucristo, el Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Me encanta esto. Y dice, y buena esperanza por gracia. ¿Sabe usted, hermanos, que el Señor está alentándole a que usted tenga esperanza en el mañana? Porque la esperanza es buena. Aunque usted no lo vea, es un acto de fe. No lo vemos, es lo que está diciendo el escritor. Si ya lo vemos, ya no es esperanza. Tenemos que tener paciencia. Es que mis hijos no cambian. Es una oportunidad para orar, para ministrar. Es que mi esposo no cambia. Esperemos. Pero además, la Biblia en Tito 2:13 habla de que la esperanza es bienaventurada. Dice el texto, aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, una de las grandes esperanzas
y eso tiene que ver con el texto, es que un día Cristo va a volver otra vez. Va a regresar el Señor, ¿sí o no? Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, si hay algo que mueve para que usted ame a los hermanos que somos quizás difíciles de amar, es que un día va a venir Cristo y Él no es injusto y lo hacemos por Él y para Él. Dijo Isaac al final de su canto que tenemos una esperanza viva. O sea que la esperanza es bienaventurada, la esperanza es buena, pero la esperanza es viva, no está muerta. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo volver a nacer. Hermanos, usted ha renacido otra vez. ¿Sabe para qué usted es creyente? Para una esperanza viva, no muerta. Cristo volverá otra vez. Ahora sí, leemos la última vez el pasaje bíblico del versículo 11. Dice la Escritura, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Un día, Cristo, que ya resucitó, va a venir otra vez. Y esta es la gloriosa esperanza. Y por eso vale la pena hacer caso a lo que el texto dice esta mañana. El gran deseo de Dios entonces es que Él quiere bendecir a cada uno de los hermanos. A cada uno. No a nivel iglesia solamente en términos generales. Cada uno. Cada uno. Yo oro al Señor y seguramente el pastor Carlos, los ancianos y los líderes de grupos pequeños y cada líder acá, para que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, de verdad deseamos, no solamente, especialmente las mamás hoy porque es su día, ¿verdad? Pero que cada uno de los hermanos de la iglesia, que quizás un día estuvieron sirviendo a Cristo en algún área en la iglesia, hermanos, muestre otra vez. Esto no es un mensaje mío, de mis ideas, esto dice Dios. Dice, deseamos, y es Dios hablando a través del pastor, que cada uno de ustedes evidencie, así como Dios se manifiesta, la misma prontitud, solicitud. Mire, usted se puede cansar y es válido, pero cobre fuerzas del Señor y tomemos fuerza del Señor hasta el fin. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, versículo 11 de NTV. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás. Y esto es independientemente de que si me tratan bien. No, usted y yo tenemos que amar a los demás. Y quizá va a ser más fácil a nivel, más difícil a nivel familia, pero es a nivel iglesia. Pero además, el texto no está diciendo solamente a los hermanos, particularmente a los hermanos, pero también a los que no son hermanos, a los que nos saludan y a los que no nos saludan. Mientras usted viva y yo, el Señor nos está llamando a eso, para asegurarse, es el resultado y es el motor también, de lo que esperan se hará realidad. Amén. Que el Señor les bendiga.